especialista pediátrico como una enfermedad crónica más prevalente en la infancia, en países de desarrollo. O sea que toda nuestra zona, ¿verdad?, ya se considera como una enfermedad crónica. Tiene un gran impacto social, económico y humano. Una prevalencia de hasta 18%. La principal causa de consulta en países de desarrollo, en la parte de urgencias pediátricas, emergencias pediátricas, es la crisis asmática. También es motivo de gran porcentaje de ausentismo escolar y produce una limitación para las actividades de la actividad diaria, la vida diaria. Es una enfermedad heterogénea, de varios orígenes, caracterizada por inflamación crónica de las vías aéreas. ¿Por qué se produce eso? Hablando fisiopatológicamente, es de forma compleja y heterogénea. ¿Cuáles son los factores? Tiene mucha relación con la edad, ¿verdad? ¿Qué es lo que conlleva eso? El desarrollo inmunitario, ¿verdad? Que está asociado a la atopía. ¿Cuáles son los desencadenantes? El ambiente, ya sean los alergenos. ¿Cuáles son los alergenos que desencadenan las crisis asmáticas? Todo lo que es peludo. Sí. Las frazadas de lana, frazadas con pelos, y eso que decimos. ¡Qué peluda ya! Acá no se puede decir nada que ustedes lo lleven al otro lado, ¿verdad? O neto fingindo que é. O neto. Nem Ya he visto las caras ahí. ¡Qué bárbaro! Bueno, entonces todo lo que son alergenos son las frazadas peludas, los peluches. Ahora, y la famosa frazada peluda que la gente dice es: no, doctora, la frazada de mi hijo es antialérgico y me costó carísimo. Mandé traer de los Estados Unidos porque es especial. No es así. ¿Por qué? Es peludo. El pelo es el problema principal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre el pelo están las pelusas, que el hiperreactivo bronquial tiene mucha sensibilidad, y entonces para una persona sin, digamos normal, sin características asmáticas, puede no ocasionarle nada. Pero para el hiperreactivo bronquial, sí, cualquier pelucita es un desencadenante. Bueno, también las alfombras, los peluches, y hoy en día cuesta tanto ese tema. ¿Por qué? Porque los niños de hoy en día, casi todos, el 90% se encariñan con sus peluches, ¿verdad? Bueno, resulta ser que la mayor parte, primero o luego, por la sociedad nos obliga a que papá y mamá tienen que trabajar. Entonces, los niños se quedan en poder o de abuela, o de la niñera, o de otras personas, ¿verdad? Entonces, nuestros niños necesitan de vínculos. Entonces, casi siempre se encariñan con un objeto. ¿Cuál es el objeto más cercano? El peluche, ¿verdad? Hay algunos que son tan dependientes de sus peluches que te llevan hasta en los viajes, en las consultas, en todos lados está ahí. O si no, sus frazadas, las famosas frazadas de felpo, que es así de material. Bueno, lo que sí que llevan por todos lados colgados su frazadita peluda, ¿verdad? Todo el tiempo. Y entonces, eso, por supuesto, que crea una dependencia emocional de eso también. También, ¿qué es lo que va a producir? Las infecciones.
¿verdad? Ya sean virales o bacterianas. Los microbios contaminantes. Dentro de los contaminantes tenemos el polvo, ¿sí? La polvareda. También, ¿cómo se llama eso? Ropas guardadas por mucho tiempo. También esos son desencadenantes. Y el estrés. Entonces, generalmente el niño cuando el asma, ¿verdad? Ya sea niño o adulto, generalmente cuando la persona se pone nerviosa es cuando aumenta la crisis, ¿verdad? Entonces muchas veces la mamá nos dice, no, mi hija no es asmática, mi hija es nerviosa no. Entonces a veces hay que explicar un poquito sobre los detalles, ¿verdad? Bueno. Fisiológicamente hablando, las infecciones, ya sean víricas, los aeroalergenos, la hipertensión arterial, los contaminantes tóxicos producen lesiones de las vías respiratorias inferiores, ¿sí? Bueno, la inflamación persistente, la reestructuración, crecimiento y diferenciación de las vías aéreas lleva a una reparación aberrante que ocasiona el asma. Acá ven el diseño de los diferentes procesos, mecanismos. Una vez que el asma se ha establecido, la exposición a diferentes factores, ya sean alergenios, infecciones o contaminación, perpetúan la inflamación. Es decir, ¿qué es lo que hay que orientar? Que el niño debe de eliminar todos los alergenos de su entorno, ¿sí? Todo lo que pueda desencadenar. Es decir, tiene que eliminar las frazadas peludas, tiene que eliminar los perritos, gatitos, los peluches, tiene que eliminar el polvo. Aparte de eso, habla de los medicamentos alergenos. ¿Cuál es el que más ocasiona? Es el ibuprofeno. El ibuprofeno aumenta, como actúa sobre los leucotrienes, entonces aumenta la producción de secreciones, de catarro. Entonces eso hace que, aunque un niño que viene a las urgencias por una faringitis o faringoamigdalitis, le damos ibuprofeno sin saber de su antecedente. Por eso que es importante siempre investigar. Y la mamá nunca va a decir, no digo nunca, porque hay algunas que son conscientes. La mayoría de las veces le decís, ¿tu hijo es asmático? No. ¿Pero tiene chillido de pecho cada cambio de clima? Sí, mi hijo se nebuliza cada vez que cambia el clima. Se nebuliza cada vez que llueve. Se nebuliza así, ¿verdad? Entonces, no es preguntarle, ¿tu hijo tiene asma? ¿Cómo hay que preguntarle? ¿Tiene pneumonía? ¿Es alérgico? ¿Verdad? Hay siempre muchísimas variedades y formas de preguntar. Si tose cada vez que hay cambios de clima, si es que cuando le pica mucho la nariz, son atopías, ¿verdad? Las diferentes atopías. Entonces, eso es lo que hay que investigar. Y si tiene ese antecedente, ¿qué hacer? No dar ibuprofeno, porque los AINES son sus peores enemigos, ¿sí? Entonces, de todo esto, como siempre digo, de todos los desencadenantes, nosotros podemos eliminar el 99%. El único desencadenante que no podemos eliminar son el clima, ¿verdad? Entonces, ese es el que nos va a restar. El resto nosotros tenemos que orientar a eliminar del entorno, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es en general? Es una inflamación crónica de las vías aéreas. Tiene su limitación variable al flujo respiratorio y produce hiperreactividad de las vías respiratorias. ¿Cómo la diagnosticamos? Con la clínica, que es lo más importante. ¿Qué es lo que vamos a observar?
Presencia de síntomas respiratorios como tos, sibilancias, dificultad respiratoria, dolor torácico y sensación de opresión. ¿Qué quiere decir? Sensación de falta de aire. ¿Sí? A la ocultación inclusive puede estar dentro de parámetros. Pero el paciente refiere que no puede respirar. ¿Por qué? Por la mala mecánica que produce las sibilancias. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Com relação à medicação, lá que a senhora falou do uso de diálise, no caso, né? E aí vai prescrever qual? Já que é, então, alfa-milasa. Generalmente utilizamos la alfa-milasa como alternativa en los asmáticos. No se utiliza ibuprofeno. Podemos utilizar varias marcas acá en Brasil. No tengo tu marca. Megamilase, Sacaprin, Daxipen. Son varias. Tron. Son marcas que las más conocidas a nivel comercial. Y en ese caso lo que vamos a indicar son esos, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? La misma fórmula que el ibuprofeno. En el Brasil creo que se utiliza el naproxeno. Naproxeno. Naproxeno se utiliza. No se utiliza ibuprofeno. Por más de que es también un AINES, pero tiene menos efecto sobre los glucósidos. Tiene una acción directa. Pero también hay. Eu não estou lembrada dessa composição que a senhora falou. Conheço. Alfa-milasa. ¿Ah? Alfa-milasa. Alfa-milasa. También hay. Es un antiinflamatorio, pero no, nombres comerciales no identifico yo, pero para mí tiene que haber, a nivel mundial. ¿Verdad? Cuestión de que ustedes también investiguen. ¿Sí? Bueno, entonces la parte de la clínica son variables, el tiempo y cambian en intensidad. Empeoran a la noche o a la madrugada. Se pueden desencadenar por ejercicios, alergenos, aire frío, risa, y suelen aparecer o empeorar en las infecciones virales. El asmático no se puede reír mucho. Ríe y empieza a toser y ella empieza el chirado y el efecto. Yo, por ejemplo, no me puedo reír mucho porque ya empiezo ya de seguir. Así es que no me hagan reír. É difícil, doutora. Bueno, ¿y por qué empeoran a la noche? Porque o quê? ¿Por qué empeoran a la noche? Pelo clima, por estar... Por el clima, por la posición que está totalmente acostado y por el uso de Travesseiro. las frazadas peludas, que son las que empeoran. Nada de fraçada peluda. Nada de frazada peluda. Bueno. Bueno. Entonces, otra forma de diagnosticar es documentando la limitación reversible del flujo expiratorio. En la espirometría, el valor menor al valor normal, entonces ya se considera también característica del asmático. ¿Cuál es el valor normal? Cuando es mayor a 0.8. Mejoría luego de una prueba de beta 2 de alta acción. Por ejemplo, le utilizamos un budesonide o un salbutamol y el paciente luego, también puede ser un hipertropium, ¿verdad? Luego de la primera nebulización, ya el paciente mejora. Entonces, significa que es otro de los modos de diagnóstico. ¿Sí? La inflamación crónica se puede llevar a la remodelación irreversible de las vías aéreas
que condiciona limitación permanente en la función pulmonar. ¿Qué quiere decir? Só o pneumologista que hace el fração de injeção? ¿O en la clínica? No, realmente acá en Paraguay por lo menos el que hace es el neumólogo. ¿Sí? O los fisioterapeutas respiratorios también suelen hacerlo. Pero como acá nosotros muy pocos tenemos fisioterapeutas, era pecho, hoy está lengua de trabajo. Hoy tenemos pocos fisioterapeutas, entonces a quien le toca hacer generalmente es el neumólogo. ¿Sí? Bueno, entonces esta inflamación puede llevar a una remodelación irreversible. ¿Qué quiere decir? Que las vías respiratorias van a alterar su forma, lo cual esto ya va a ser en forma permanente y evidentemente ya va a ser algo crónico. Bueno, ¿qué es lo que lleva al empeoramiento? La inflamación, la limitación del flujo respiratorio y la hiperreactividad, que es la broncoconstricción. ¿Sí? Entonces, cuando se constriñen los bronquios, ¿sí? Bueno, como ven, esta es la forma de los bronquios normales y esta es la forma de los bronquios de un asmático. Y esta forma generalmente suelen ser ya crónicas. Imagínense un pulmón que esté constantemente con estos bronquios. Esta pobre criatura, que está adulto por una razón, constantemente ya estamos con tos crónica. Ya, el adulto inclusive ya se llama como EPOC, por el asma crónico. ¿Sí? ¿Ven? Como las secreciones están constantemente ahí girando. Bueno, entonces tenemos en la clínica sibilancias, tos, dificultad respiratoria y dolor torácico. El paciente puede o no tener diagnóstico previo de asma o de episodios similares recurrentes. La prueba de función pulmonar, como bien comentamos, no siempre están disponibles. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del neumólogo o del fisioterapeuta respiratorio, ¿verdad? Entonces, como no siempre se cuenta en las diferentes instituciones, entonces puede estar disponible o no. Se necesita la colaboración del paciente para su espirometría. Hay niños que son muy colaboradores y la utilización del dispositivo de pico. Estos son los valores. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que ir viendo? Cuando es en el verde, está dentro del parámetro, el amarillo es cuando ya hay un riesgo y el rojo es paciente grave. También se realiza la capnografía para verificar la llegada de oxígeno al cerebro. Y generalmente esta es la curva considerada dentro de los parámetros. ¿Sí? En la crisis de asma, el aire le cuesta salir y se ve la morfología en la aleta del tiburón. Esta forma de aleta. En la fase inicial de la crisis hay hiperventilación, por lo que el etnógrafo es bajo. Si la obstrucción no resuelve
y el paciente se empieza a cansar, también es otro de los parámetros para su diagnóstico. El etnógrafo irá aumentando, pasando por valores falsamente normales y luego presentando aumentos por encima del valor normal. Los niveles CO2 normales en pacientes con crisis asmática no son tan normales. Por más que se considera dentro del parámetro, el asmático puede estar alterado. Hay algún desencadenante, como ya dijimos. ¿Cuáles son los desencadenantes más comunes? Infecciones virales, exposición a los alergenos, ya sea polen, polvo, colorantes, conservantes alimentarios, polución, ejercicios, mala adherencia al tratamiento controlador, medicamentos como el AINEN, ASA y los beta bloqueadores. Generalmente el ASA y los beta bloqueadores no se usan en niños, por eso generalmente no hablamos mucho de eso. En niños, ¿qué es lo que utilizamos más? Los AINEN. Hay un grupo de pacientes en donde no se identifica exposición a ningún factor de riesgo conocido. También que esos son los pacientes asmáticos graves. Hablamos del empeoramiento, entonces, la inflamación, limitación del flujo, hiperreactividad y qué tan grave está. Acá tenemos la clasificación de las crisis, que son de leve, moderada, grave e inminente de falla. Cuando hablamos de disnea leve, entonces hay una disnea leve al caminar. En la posición, el paciente en la leve aún puede acostarse. El lenguaje es normal, el nivel de conciencia está en alerta, la frecuencia respiratoria está en taquipnea, no hay uso de músculos accesorios, que quiere decir que todavía no vamos a ver los tirachos, ¿verdad? Las sibilancias van a estar al final de la expiración. Entonces, ¿cómo va a ser? Esto es lo que ustedes van a escuchar, ¿sí? La frecuencia cardíaca va a estar normal. La saturación va a estar por encima del 95%. La PCO2 va a estar por debajo de 42 milímetros de mercurio. El pico flujo expiratorio respecto al valor basal va a estar por encima de 70%. En la moderada, en la disnea, o sea que va a haber disnea al hablar o inclusive con el llanto. El paciente prefiere estar sentado. En cuanto al lenguaje, puede pronunciar frases cortas. En el nivel de conciencia usualmente está agitado. Ya hay uso de algunos de los músculos accesorios. Las sibilancias van a estar durante toda la expiración. Así va a estar. Entonces ustedes tienen que aprender a reconocer los sonidos, ¿sí? En cuanto a la frecuencia cardíaca, este paciente en la moderada ya va a estar con taquicardia leve. La saturación va a estar entre 91 a 95% de saturación. La PCO2 ya va a estar por debajo de 42 aún. El pico flujo expiratorio va a estar entre 40 a 69%. La grave, la disnea, inclusive ya se puede observar en reposo. El lactante deja de alimentarse. El niño no quiere ni siquiera probar pecho.
En cuanto a la posición, es un paciente que se inclina hacia adelante. ¿Por qué se inclina hacia adelante? Aumentar presión torácica. Claro, porque produce mucho dolor y entonces al ponerse en esta posición, entonces da una sensación de mejor entrada de aire. ¿Sí? En cuanto al lenguaje, logra decir palabras cortas. Nivel de conciencia, el paciente va a estar muy agitado. El uso del músculo accesorio, como ven, ya se utiliza todos los músculos accesorios. En la sibilancia vamos a encontrar en la inspiración y en la expiración o disminución del murmullo. O sea que prácticamente el murmullo ya no se escucha de tantas sibilancias. Ya van a escuchar así. ¿Sí? Frecuencia cardíaca, sí, ya va a haber una taquicardia marcada. Saturación por debajo de 90, o sea que ya prácticamente está alterando totalmente su saturación. El PCO2 va a estar por encima de 42. ¿Por qué? Porque está entrando menos oxígeno y está entrando más dióxido de carbono, ¿verdad? Por eso va subiendo su CO2. En cuanto al pico del flujo expiratorio, el flujo al valor basal ahora va a estar por debajo de 40%. Y en la inminente de falla, bueno, acá como ven, este paciente está en reposo, ya se inclina hacia adelante, pocas palabras. El paciente en el nivel de conciencia va a estar somnoliento o confuso, es decir, ya inclusive ya no tiene conciencia de la situación en que está viviendo. La frecuencia respiratoria va a ser pobre en exceso respiratorio, o sea que ya va a haber una bradipnea, ¿sí? Es decir, la frecuencia respiratoria va a estar lenta. En cuanto al uso de músculos accesorios, vamos a tener movimientos paradójicos, o sea que irregulares. En las sibilancias, escuchen esto, van a escuchar un silencio respiratorio. Cuando ustedes escuchan un asmático, ocultan aparentemente y ven toda la mala respiratoria, mala mecánica, está confuso, hay bradipnea, bradicardia, el paciente está con su dificultad y no escultan sibilancias, entonces ese es un paciente grave que en cualquier momento va a tener un paro respiratorio y hay que estar preparado para intubar inclusive, ¿sí? A veces dice, no tiene sibilancia, pero ahí es donde, ojo, hay que preocuparse, ¿sí? Ese es un paciente delicadísimo. Bueno, como ven, la frecuencia cardíaca ya va a estar por debajo, o sea que ya está empezando a parar. Tenemos ya bradicardia. Y el pico flujo expiratorio va a estar por debajo de 25 o inclusive a veces ni se logra realizar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente no tiene la fuerza para hacer su pico flujo. Bueno, existen muchos sistemas de puntuación clínica utilizados para evaluar la gravedad del asma y la respuesta clínica al tratamiento. Bueno, este es un score pulmonar que nos da valores. El valor de PIS, Pulmonary Index Score. Este es el que más utilizamos en pediatría. Las puntuaciones son de 0, 1, 2 y 3.
frecuencia es parecida a ¿qué? ¿Cuál es la tabla que ya vimos? ¿Qué? De tal. ¿Y cómo se llamaba esa tabla? De tal, ¿no? La escala de tal. Es muy similar, ¿verdad? Pero en este caso más específico, ¿sí? De Peirce. Entonces, ahí tenemos que controlar también la frecuencia respiratoria, las sibilancias, entonces ir poniéndole sus respectivos valores de 0, 1, 2 y 3. La relación inspiración-expiración. Entonces acá ustedes tienen que ver a qué se refiere esta relación inspiración-expiración. ¿Qué ustedes se imaginan con esto? Quando o paciente não faz uma inspiração, faz uma expiração. ¿Y cómo ustedes ven ese paciente? ¿Cómo ustedes se imaginan que le van a ver? Respiração prolongada e uma inspiração. En este caso va a tener una respiración profunda. Uma inspiração prolongada. Y en el número 1 es, ¿verdad? En el valor 2 es, que se está casando mal, ¿verdad? Que se está casando. Y en la 3, ahí sí, es mucho más marcado. Más episodio de apnea, ¿verdad? Bueno, y acá ven el uso de músculo accesorio y la saturación. Bueno, esto nos da un valor para que nosotros podamos identificar, ¿sí? Entonces, la sumatoria de estos, si tiene menos de 7 puntos, entonces se considera dentro del grupo leve. Si tiene de 7 a 11, moderada, y grave mayor a 12. Bueno, el PIS puede subestimar la gravedad en niños mayores. En pacientes con crisis graves, la expiración prolongada puede dar bradicardia, ¿sí? Entonces, eso es para tener en cuenta. Si hay ausencias y sibilancias porque no hay entrada de aire, se da 3 puntos, ¿sí? Bueno, acá más específico, más detallado, nuestra curva de saturación, ¿sí? Bueno, este es un predictor independiente, que la saturación mayor a 94 es leve, 90 a 94 es moderado y por debajo de 90 grave. Entonces acá vemos los diferentes valores. Factores de riesgo para crisis asmática. Tenemos los antecedentes de crisis asmática grave previa, en la que hubo una necesidad de ingreso a unidad de cuidados intensivos pediátricos, 2 o más hospitalizaciones o 3 o más visitas a urgencias en el año previo. Entonces ustedes tienen que saber, más de 3 consultas en el año por sibilancias ya se considera un asmático, ¿ok? Bueno, múltiples visitas a urgencias en el mes previo. Uso reciente o concomitante de corticoides sistémicos. No tener tratamiento controlador actual con corticoides inhalados. Inadecuado seguimiento o incumplimiento del tratamiento. Uso frecuente de salbutamol en el último mes. Alergias alimentarias, dificultad para el acceso a urgencia o problemas psicosociales. Son factores de riesgo que pueden agravar las crisis asmáticas.
¿Necesita de estudios complementarios? No. No hace falta ni siquiera hacerle laboratorios. ¿Por qué? Laboratorialmente no vamos a encontrar ningún solo cambio. No hace falta realización de gases. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos a saber que igual sí o sí va a estar en una acidosis respiratoria. Y no hace falta realización de radiografías. ¿Por qué? En la radiografía normalmente no vamos a encontrar nada muy llamativo, a no ser que sea ya algo complicado. ¿Qué es lo máximo que vamos a ver? Infiltrados parailiares, pequeños arbolitos que se dispersan más que un pulmón sano. Bueno, en la radiografía de tórax, si hay crisis asmática grave, se puede realizar para descartar complicaciones, como por ejemplo un neumotórax. También se puede realizar una radiografía de tórax si se sospecha de una sobreinfección bacteriana. ¿Cuándo vamos a pedir un hemograma y un PCR? Si hay sospecha de sobreinfección bacteriana. ¿Qué es lo que vamos a encontrar alterado? Los leucocitos. ¿Por cuánto es el valor normal? De 4 a 10. ¿Y cuánto vamos a encontrar en este? 12 aproximadamente. Que puede tener una leve alteración de los neutrófilos, pero muy poco. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo vamos a pedir gases arteriales? Si hay crisis asmática grave o deterioro progresivo. Hay que recordar la importancia de saber interpretar el PCO2. Una acidosis láctica es una complicación frecuente del asma, especialmente en pacientes tratados con alta dosis de broncodilatadores. Es autolimitada y es importante reconocerla para evitar medidas innecesarias. Electrolitos, especialmente el potasio, por el riesgo de hipocalemia. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener? Inflamatorio, broncodilatador y soporte respiratorio. Garantizar una oxigenación correcta y ventilación adecuada. Los esteroides sistémicos son la base del tratamiento de la crisis asmática. ¿Qué es lo que hace? Reduce el edema de las vías respiratorias y las secreciones asociadas con la exacerbación aguda del asma. Sus efectos pueden notarse entre 2 a 4 horas después de la administración y aparte de eso potencian el efecto broncodilatador del beta-2 o del salbutamol. ¿Cuándo iniciar? Cuando hay presencia de sibilancias a nivel pulmonar. ¿Cuál es la vía de administración más efectiva? Vía oral. Es la más efectiva. No es muy efectiva la nasal, no es muy efectiva la endovenosa. La vía oral es la mejor vía de administración del corticoide. ¿Cuál es el que utilizamos en pediatría? Alfamilasa vamos a hacer en caso de un antiinflamatorio. Prednisona. ¿A cuánto le vamos a hacer la prednisona? En la práctica ya estarán haciendo. 2 miligramos kilopeso día, fraccionado en 12 o 8 horas. ¿Cuántas veces vamos a hacer? ¿Dividido 2 o dividido 3? Dependiendo mucho del esquema del paciente.
¿Sí? También se puede utilizar la prednisolona. En el Brasil, por ejemplo, utilizan más la prednisolona. Y ahora, acá nosotros utilizamos más que todo por el costo, Sí. ¿verdad? Porque la prednisona tenemos en los hospitales públicos. ¿Verdad? La prednisolona acá tiene un costo bastante elevado. Y que el efecto es muy similar como para... Ahora, ¿cuál es la diferencia? El sabor. La prednisona es lo más asqueroso que existe, amarguísimo. Entonces la adherencia a veces puede ser un problema. La prednisolona, sin embargo, es dulzón. Entonces el niño tolera mejor. Bueno, en cuanto a cuándo iniciar, en todos los niños con crisis mágica moderada a grave, se debe iniciar lo más pronto posible desde su ingreso a urgencias, idealmente en la primera hora. La administración temprana disminuye el riesgo de hospitalización, es decir, cuando más rápido iniciamos, entonces menos riesgo de complicaciones. La administración temprana en casa de una dosis de esteroides oral es efectiva. A veces la madre tiene miedo para realizar, ¿verdad? Por todo lo que a veces en las medias inclusive escuchamos, el corticoide, entonces hay mamás que tienen un pavor para utilizar. O sea, hay que enseñarles que ellos tienen que utilizar por lo menos cuando inicia el cuadro. Si inicia, entonces no se va a complicar fácilmente. Bueno, entonces, ¿cuál es la vía de administración más efectiva? Como la intravenosa, la vía oral. Es la primera elección, es más rápida de administrar, menos invasiva y menos costosa. Segunda alternativa, la endovenosa. ¿Cuál es la endovenosa que vamos a utilizar? La Hidrocortisona. ¿ah? Hidrocortisona. Hidrocortisona ya es una crisis moderada grave, vamos un poquito menos. Dexametasona. La dexametasona es más fácil de administrar. Bueno, ¿cuándo vamos a administrar? Cuando hay un esfuerzo expiratorio marcado y no puede tragar. Si tiene emesis, o sea, vomita y no tolera vía oral. Cuando se requiere ventilación no invasiva o intubación. ¿Cuál es la situación con el... ¿Ustedes, hay asmáticos acá? ¿Alguna vez te hiciste dexametasona endovenosa? ¿Qué sensación te da? Saiu correndo, a doutora saiu abraçada. Ajá. Ela Coceira na alma. Essa é a palavra. Coceira na alma. Eita! A mulher Da un escozor, una calentura, como se dice, y un escozor en los genitales que es imposible de soportar. É assim mesmo, Ivan. ¿Sí? En los genitales, vos sentís que parece que, tipo, les cuento así claramente cómo son. Sentí esa sensación de que tratás de buscar la forma de presionar para tratar de aliviar un poco esa molestia. Esas chicas son que si podés, te metes la mano ahí adentro y... Meu Deus. Es así, ¿verdad? Pero en crisis moderada es lo que funciona. Rápidamente termina la crisis. ¿Verdad? Yo siempre les cuento, ¿por qué? Porque muchos se asustan a la hora de medicar a sus pacientes cuando no saben esos datos, ¿verdad? Ya ocurrió que los propios internos, desesperados, doctora, mi paciente hizo reacción, ¿qué hago? O paciente está só se coçando. ¿Eh? É só coceira. Es una cosera, ¿verdad? Pero que el paciente te desespera, ¿verdad? Porque desde la punta del dedo te pica. Entonces te pica todo. ¿Verdad? Y que va subiendo hasta que desaparece. Exactamente, muy lentamente. Generalmente si es diluido, mejor. ¿Verdad? Si es en forma diluida, sí.
es menos molestoso. Pero igual también. Bueno, ahora, en forma intramuscular, solo cuando el paciente vomita el esteroide administrado por vía oral, pero no requiere de una intravenosa por otros fines. A veces hay niños que no toleran la prednisona vía oral. ¿Sí? Entonces, por el sabor amargo que tiene. Bueno. ¿Cuál esteroide inicial? Dependerá de la vía de administración, no hay diferencia. Entonces, acá tenemos varias alternativas. Dependerá, la vía oral tenemos la prednisona y dexametasona. También dexametasona hoy en día ya viene en forma vía oral. Eso hace poco nomás que también existe, porque siempre fue solamente en la forma endovenosa. Ambas tienen igual efectividad, pero la dexametasona tiene una vida media más larga, o sea que se puede utilizar cada 12 horas inclusive. La prednisona es cada... Realmente la prednisona hay que realizar por el ritmo circadiano, no es cada 12, es por el ritmo circadiano. Por eso les pregunté si ya en la práctica hablaron de eso. ¿No practicaron todavía de prednisona para dosificar? No. Bueno, la prednisona, ¿cómo se dosifica? Todos os caçadores de prednisona. ¿No tienen caneta? Conectó. Así se para usar. No sé dónde están los más. ¿Cómo funciona? Por medio del ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? El ciclo del día, ¿verdad? ¿Qué tiene? El cortisol tiene su acción mínima y su acción máxima. De esto va así, ¿verdad? De esta forma. Entonces, ¿cuáles son sus acciones? Son 2 horarios específicos donde actúa. Realmente su acción máxima. Mínima es a las 8 de la mañana y su acción mínima a las 16 horas. ¿Sí? Entonces, estos son los horarios que se debe de administrar la prednisona. Por eso es que no quería que me entrara de forma profunda, pero no estoy contenta si no aclaro. Sí, ¿no? Bueno, la prednisona 20 miligramos por cada 5 ml. Así como también hay de 5 miligramos, en IPS hay de 5 miligramos en 5 ml. ¿Ven? Bueno, la dosis pediátrica es de 2 miligramos kilo peso día. Y la vida media no es como los demás, cada 8 ni cada 12. Es por el ritmo circadiano. ¿Sí? Siempre 8, 16. 8, 16. ¿Sí? Por eso a veces cuesta explicarle al paciente mismo de cómo debe de utilizar. Porque son 8, 16, pero queda en el reloj, ¿cómo queda? 8, 16. Y a la mamá le estresa que esté descubierto. O a nosotros, a colegas mismos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque acá no necesitan el de las 22 horas. ¿Cuántos son? 8, 16 y, para completar, 22 horas. ¿Sí? Para que sea 8, 8 horas. 8 aí não dá a terceira, só dá 2. Se van solo 2. Por eso es que se divide en 2.
se divide en 2. ¿Sí? Continua sem entender. El ritmo circadiano. ¿Cuál es la acción, la fuerza que va a tener nuestro corticoide en estos dos horarios? ¿Cuándo va a actuar mejor? Acá y acá. Solamente, no digo que no va a actuar, vos le das acá a las 10, igual va a actuar. Ah, porque o pico de cortisol está mais alto também. Claro, hablando del pico del cortisol, ¿verdad? Acá y acá van a ser su pico más alto y su pico más bajo. Entonces, entonces vos vas a dividir en 2 igual, pero no es cada 12 horas que tenés que indicar, sino que tenés que indicar a las 8 y a las 16 horas. ¿Entienden? Hoy en día muchos, para no complicarse, indican cada 12 horas. Porque muchas indicaciones encontré cada 12 horas. Y a veces, para no complicarme, hasta yo habré hecho alguna vez. ¿Verdad? Cuando veo que la mamá no va a entender, entonces, porque no le voy a estar explicando el ritmo circadiano en vez de todo, en medio de la urgencia, ¿verdad? Entonces, a veces, si no va a entender, hacemos también. ¿Verdad? O otra alternativa, para que se cierre esto, hace dividido 3 y le das que tome también este horario. Doutora, mas das 3, qual seria a melhor forma? Esta. 8 horas. 8 da manhã. O a las 16. Este es el mejor esquema. La predicción es la más compleja de todas las en cuanto a indicación. La mejor decisión es hacer este esquema. 8 da manhã e 4 da tarde. Sí, 8 de la mañana y 4 de la tarde. 8 de la mañana y 4 de la tarde por 5 días. Eu só não entendi essa questão perfeita. 8 horas sim, eu sei que entendi que vai ter na metade vai ter um pico, né? E depois de 16 eu não entendi por que cai. Por que 16 horas cai assim? No, y ese es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es ciclo de Krebs. No me gusta mucho bioquímica, así es que ese es mi tortura, ¿verdad? El ciclo de Krebs, que ustedes pueden leer ahí, no me interesa, no me gusta. Lo único que recuerdo es esta parte. Sim, eu pelo vaso e tudo. Todas esas cositas, ¿verdad? Me recuerdo, hasta el dibujo tengo en mi mente, ¿verdad? Del ciclo de Krebs, que entra de hacia acá los leucotrienes, va pasando y después de acá sale otra vez, ¿verdad? Algo así. Pero, acá, Doutora, também não lembro. Só lembro que tem o pelo vaso. só lembro isso, la acción de los leucotrienes, porque eso Sempre vai sair ATP. nunca me, ATP y ATP. cíclico, no cíclico. Bueno, eso pueden ustedes profundizar si les interesa la ciencia. Si era Lucas, ¿le conocen a Lucas? Ya iba a estar investigando. ¿Le conocen a Lucas, el de cabello largo? Sí. Si era él, ya estaba. É doido? Nunca vi. Quem? Ah, o Lucas. Sim. É o Viento. Lucas Viento. Creo que sí. Pero si era él, ya me estaba torturando con sus preguntas profundas, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes no me van a dar gusto. Escutei com a professora de antropologia. Coitada dela. Brincando. Y no se tranquiliza hasta lograr entender eso, ¿verdad? Ele faz pergunta que nem ele sabe, professora. ¿Eh? Nem ele sabe o que ele está perguntando. Eles. Complexo as perguntas do Ah. No, pero excelente personaje, pero me gusta hacer protocolos con él. Pero cuando se Emociona, ele se emociona. Sí, cuando se empecina con una idea, por Dios. Pode abandonar. Ay, sí. Eu aula de antropologia velha. ¿Eh? ¿Qué? Não, que ele tá estudando com a gente. A gente deu uns anos juntos. No, y tiene proyectos muy lindos. Que tengo varios trabajos con él, pero esto, por ejemplo, Olha, gente boa.
Le encanta. Bueno, entonces de ahí es donde se debe de dar el esquema de la prednisona. ¿Sí? Entonces, lo ideal es utilizar por el ritmo circadiano. Existen alternativas, muchos utilizamos inclusive cada 12 horas en IPS, que algún día le toca ir a trabajar ahí. Solamente hay la prednisona de 5 en 5. Entonces, al ser de 5 miligramos y 5 ml, entonces la dosis es demasiado alta, ¿verdad? Lo que le daríamos 2 ml del de 20 a un niño de 2 años, el de 5 le toca casi 6 ml, ¿sí? En el cálculo. Entonces, en ese caso yo suelo utilizar cada 8 horas. ¿Para qué? Para que no sea tanto el volumen que va a tomar, ¿sí? O sea, acaba dividiéndose en la mitad. Pero igual es algo. Bueno, después tenemos el endovenoso, que son la dexametasona, la metilprednisolona, ya la crisis grave, y la hidrocortisona. La hidrocortisona tiene más efectos mineralocorticoides, entonces por eso se utiliza muy poco. La forma intramuscular puede ser la dexametasona, que es la última opción disponible, la única. Un ciclo de esteroides de 1 a 2 días con dexametasona intramuscular u oral ha demostrado ser equivalente a un curso de 3 a 5 días de prednisona para prevenir recaídas. Se puede utilizar. Para mí la prednisona continúa siendo la mejor elección. Entonces, acá tenemos los diferentes esquemas. La prednisona en la dosis inicial se puede utilizar 1 a 2 miligramos kilo peso, continuar con 1 a 2 miligramos kilo peso día. Entonces, ¿qué quiere decir? La dosis inicial vamos a hacer una dosis de ataque. Es decir, el valor que nos dio es para la primera dosis, una dosis de ataque. Y para las siguientes tomas, ese mismo valor vamos a dividir en 2 o en 3. ¿Sí? Dependiendo de la forma en que le vamos a administrar, ¿verdad? Ya comenzamos. Bueno. La dexametasona, la dosis es de 0,3 a 0,6 miligramos kilo peso día, un máximo de 12 miligramos administrado, ya sea vía oral, intramuscular o dexametasona. Se puede repetir una segunda dosis en 24 horas cuando la crisis es persistente. No se debe administrar por más de 2 días. ¿Ok? Por la acción de la metilprednisolona, su dosis inicial es de 1 a 2 miligramos kilo peso y continuar también la misma cosa. Esto se puede hacer una dosis de ataque y el resto fraccionar también con esa misma cantidad que nos salió acá, dividir en 4, o sea que cada 6 horas, ¿sí? Podemos administrar. Se indica en pacientes graves o con intolerancia a la vía oral, ¿sí? Máximo 3 días. Bueno, la guía de Sociedad Paraguaya de Pediatría, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, ¿cuáles son los corticoides? La prednisona vía oral, dosis máxima de 60 miligramos kilo peso, se puede administrar la dosis total al primer día y cada 8 horas a partir del segundo. ¿Sí? La prednisolona también a 2 miligramos kilo peso día por 3 días, dosis máxima 60 y la prednisona vamos a utilizar cada 12 horas. La dexametasona 0,3 miligramos kilo peso, dosis única. Dosis máxima de 10 miligramos se puede administrar por vía oral
o el contenido de la ampolla endovenosa mezclado con jugo de frutas. Es también tolerable. Ahora veo eso es una nueva forma, porque la semana pasada justo tuve en La Guardia uno de los residentes que hizo esa mezcla y yo le pregunté de dónde sacó esa información, y ahora veo que la sociedad paraguaya aceptó eso como bueno, ahora le tengo que decir que sí, es cierto. Voy a tener que retroceder mi palabra porque me discutí todo con eso. ¿De dónde sacaste ese É porque atualiza todo ano também, né? Todo ano atualiza essa Y sí, guia van a de... actualizar. Por eso yo me discutí con el residente. ¿De dónde sacaste semejante estupidez? Y ahora ya tenía que decirle, perdona que así era cierto. Era cierto tu estupidez. Acontece. Graças, não? Graças por decirme as suas estupidez. Super sensata. Exactamente, porque ahora veo que sí. Eso no estaba dentro de mi conocimiento. Bueno, aprendiendo, acabo de aprender con usted. Não, se eu ouvir tomar isso com suco. Se eu ouvir tomar com suco. Debe ser, Dios mío, amarguísimo. Pero bueno, si la sociedad dice que se puede, Se puede. bueno, entonces continuemos para amenizar la situación. Dexametasona en caso de intolerancia a la vía oral también se puede hacer 0,3 distribuido en 3 a 4 dosis, o sea que cada 6 o cada 8 horas. La prednisolona endovenosa a 2 miligramos kilopeso dosis de carga y de 0,5 a 1 kilopeso dosis cada 6 horas, que viene a ser la misma pero fraccionada en 4. ¿Se dieron cuenta? Bueno. Los broncodilatadores son fundamentales para el rescate y la estabilización aguda, pero son medidas temporales hasta que el corticoide inicie su efecto. Tenemos el salbutamol, que es un beta-2 agonista que produce relajación del músculo liso bronquial. El fármaco dilatador de primera línea se utiliza en crisis asmáticas leves, moderadas y graves. Su efecto broncodilatador inicia a los pocos segundos, alcanza al máximo a los 30 segundos y tiene una vida media de 2 a 4 horas. Es decir, a las 4 horas ya le podemos volver a repetir su siguiente dosis. ¿Sí? ¿Por qué vía se prefiere administrar? Es igual de efectivo inhalado o nebulizado. Hoy en día se prefiere más inhalado. ¿Por qué? Tiene menos efectos adversos y mayor costo-efectividad. Actúa en forma directa, se utiliza inhalado, se debe administrar siempre con inhalocámara o aerocámara, nosotros le decimos, ¿sí? La espaciadora. En crisis grave se prefiere nebulizado si el paciente no es capaz de realizar una técnica adecuada. ¿Cómo se realiza la aerocámara? ¿Alguien sabe? A senhora explicou semana passada. Sacode, acopla, coloca. Certinho, Na 10 linha, segundos. Conta até 10. Então faz um pouco de fio aí. Eso ya dimos luego Ahí en la clase de después bronquiolitis también, ¿verdad? de nuevo. Muy bien. Eso en la crisis asmática podemos utilizar generalmente 2 veces. En la bronquiolitis podemos utilizar hasta 4 veces. Bueno, acá dice, el salbutamol inhalado, su presentación es de 100 microgramos por cada puff. La dosis es de peso dividido 3. De 20 a 30 microgramos kilopeso dosis, un mínimo de 2 a 4 puff. Mínimo 2 y máximo de 10. Hasta 10.
Por ejemplo, si el paciente tiene 30 kilos, ¿cuánto puff le vamos a hacer una crisis moderada? 10. 10 cada 20 minutos 3 veces y luego se continúa según necesidad, cada 3 a 4 horas. ¿Sí? La taquicardia que produce. Por eso que yo generalmente el esquema que más utilizo, prednisona vía oral, que es la que en la más práctica le asocias con su salbutamol. Normalmente, si no es una crisis grave, con 2 puff cada 20 ya responde. ¿Sí? Entonces, porque si vamos a ir como debe de ser, es así como peso dividido 3, hasta 10. ¿Verdad? Se é uma confiança um pouquinho maior, não tem espaço com da paralisia, para fazer o curso direto, a criança precisa estar com a boca fechada ou ele aberto mesmo? ¿Cómo? Assim, o curso sem o espaciador. Sin espaciador no es recomendado. ¿Por qué? Porque el asmático no tiene control sobre su expansión. ¿Sí? Entonces, en el asmático no funciona sin a no ser que sea una laringotraqueitis que podés utilizar. Vos para que funcione tenés que hacer, sin la aerocámara tenés que hacer un disparo y quedarte 10 segundos acá que ese medicamento entre. Porque si vos soltás antes de los 10 segundos, el medicamento sale todo de nuevo. ¿Verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, eso es ya me quedé azul. E o ¿Verdad? xarope? ¿Ah? E o xarope? En niños no se indica en niños porque da demasiado taquicardia y puede hacer paro cardíaco. ¿Por qué? Porque imagínense el salbutamol en aerocámara luego ya produce taquicardia y en jarabe es mucho más otra vez. ¿Por qué? Porque actúa a nivel sistémico. Imagínense que un niño lactante, su frecuencia respiratoria es cardíaca es de 120 a 140 por minuto. Y en una crisis hay una bradicardia, 160, 170. Y con su salbutamol, 180. Muy alto. Entonces, el niño no soporta. Bueno, entonces, acá el salbutamol en forma inhalado es cada 20 minutos 3 veces. Se hace una vez, se espera 20 minutos, se hace una segunda, otros 20 minutos. Luego se continúa según el esquema. ¿Sí? Ahora, si es en forma nebulizada, se realiza con suelo fisiológico 3 ml más 1 ml por cada 20 gotas. ¿Sí? Bueno, la dosis sería de 0,5 miligramos kilopeso, que sería 0,6 gotas por kilo el salbutamol. Es decir, si tiene 30 kilos, ¿cuánto le vamos a hacer? 30 por 0,6. 16 gotas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto es? Ah, de volta. 30 kilos por 0,6 por X, 18 gotas. Nosotros podemos hacer hasta 20 gotas, más que eso. ¿Sí? Bueno, entonces, en la dosis mínima sería 2,5 miligramos
que equivale a 0,5 ml o 10 gotas. Dosis máxima, 5 miligramos, que sería 1 ml o 20 gotas. ¿Okay? Se debe nebulizar con oxígeno a flujo alto, de 6 a 8 litros por minuto, para obtener partículas pequeñas que alcancen el árbol bronquial. Por eso no es muy efectivo las nebulizaciones en casa, porque esto tiene que ser con oxígeno. Por eso hoy en día no se prefiere más el uso de los nebulizadores en casa, o inhaladores como dicen ustedes, porque para que funcione debe tener un flujo alto de oxígeno, y ese no tiene, ¿verdad? Professor, esse é por dia ou por dose? Por dosis. Dosação. Por dosis. Bueno, se debe realizar un ciclo cada 15 a 20 minutos, 3 dosis, y luego continuar según necesidad. La nebulización continua, para facilitar la adherencia, es cuando hay una crisis grave o falla inminente. ¿Sí? La dosis es de 0,5 miligramos kilopeso para 1 hora en 15 ml de solución salina al 0,9%, que equivale a un máximo de 20 miligramos hora, que son equivalentes a 80 horas. Lo ideal sería realizado en bomba de infusión para controlar que el flujo esté adecuado. Los niños pequeños pueden no tolerar la máscara nebulizadora puesto tanto tiempo. Entonces, generalmente por eso en niños muy pequeños cuesta bastante hacer este tiempo. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Taquicardia, temblores, hiperactividad, vómito. De forma frecuente puede causar hipocalemia o hiperglicemia. Hay mayores efectos adversos por vía nebulizada. ¿Qué pasó? Não, por a hiperglicemia. Sí, por eso que no es indicado en los diabéticos. No es recomendado el uso de salbutamol en los diabéticos. ¿Por qué? Porque aumenta la glicemia. Bueno, la hipoxemia asociada al salbutamol generalmente es transitoria, puede ser secundaria a una alteración momentánea en la relación ventilación y perfusión por vasodilatación en áreas que no están siendo aún bien ventiladas. Luego tenemos el bromuro de hipertrofio. Pero me pueden esperar porque